Imagina ser traicionado por las personas que más amas, vendido como esclavo, humillado, arrojado a la cárcel por un crimen que no cometiste, y aún así, convertirte en el hombre más poderoso de una nación. Esta es la historia de José. Un joven con grandes sueños que fue literalmente lanzado a un pozo antes de que su vida diera un giro inimaginable. Pero, ¿y si te dijera que cada tragedia que enfrentó formaba parte de un plan mayor? Que el dolor, las pérdidas e incluso las injusticias estaban moldeando su destino. Esta historia no es solo sobre José, es sobre cómo Dios puede transformar el peor momento de tu vida en el comienzo de tu mayor victoria. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la forma en que ves tus propios desafíos. Había una vez, en una tierra lejana, un hombre llamado Jacob, que tenía 12 hijos, cada uno con su propia historia. Pero entre todos ellos, había uno que se destacaba, José. José era el hijo más amado de Jacob, el primogénito de Raquel, la mujer que Jacob amaba profundamente, pero que le fue dada solo después de muchos años de espera y dificultades. Debido a este amor especial, Jacob no escatimó esfuerzos para mostrar su afecto por José. Le dio una túnica colorida, una capa rica y espléndida, un regalo que nadie más tenía. Pero, como siempre ocurre cuando un padre favorece a un hijo, esto causó mucha envidia y resentimiento entre los otros hermanos de José. No entendían por qué Jacob lo trataba de manera diferente, y la envidia crecía en sus corazones día tras día. José, por su parte, no tenía idea de cuánto su posición privilegiada estaba causando tanto sufrimiento a sus hermanos. Era un joven soñador, alguien que veía el mundo con una esperanza inquebrantable y una confianza en el futuro. Pero esos sueños que tenía, sueños que parecían simples, eran más que un reflejo de su mente creativa. Eran proféticos, y esos sueños, cuando los compartió con sus hermanos, solo intensificaron su odio hacia él. Un día, José tuvo un sueño en el que él y sus hermanos estaban en el campo, atando manojos de trigo. De repente, el manojo de José se levantó y se puso de pie, mientras los manojos de sus hermanos se inclinaban hasta que se postraban ante el suyo. Él, sin miedo, les contó a sus hermanos el sueño, y la reacción fue inmediata. Estaban furiosos. ¿Qué estaba diciendo? ¿Que algún día se inclinarían ante él, como si fuera su líder? La envidia se convirtió en ira, y una vez más, José no comprendió la magnitud de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Pero los sueños no se detuvieron allí. José tuvo otro sueño, aún más impresionante, en el que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Compartió este sueño con su familia, incluso con su padre, y la respuesta de su padre fue una mezcla de sorpresa y preocupación. Jacob, aunque tenía dudas sobre el significado del sueño, se preguntaba en su corazón: ¿será que José realmente se convertirá en un gran líder? ¿Y cómo afectará esto a los demás? Pero el corazón de sus hermanos estaba lleno de envidia y dolor, y no podían ver más allá de la competencia, sin comprender que el futuro de José estaba siendo moldeado por algo mucho más grande. La envidia y la ira crecían cada vez más, creando una profunda división en la familia. Comenzaron a planear cómo deshacerse de José. Era una mezcla de frustración y venganza. Los sueños de José, que deberían haber sido señales de esperanza y bendiciones, se convirtieron en símbolos de conflicto y división. Y el joven soñador, aunque inocente en su alegría y confianza, estaba a punto de enfrentar una jornada que cambiaría su vida para siempre. Este fue solo el comienzo de una historia de desafíos, traiciones y, finalmente, redención. Un sueño se convertiría en la clave para la grandeza de José, pero antes de eso, tendría que pasar por pruebas que nadie podría haber imaginado. Pero, como todo gran sueño, él sabía, incluso sin comprenderlo completamente, que lo que estaba por venir era parte de un plan divino que transformaría su vida y el destino de su familia para siempre. Con un corazón puro y lleno de fe, José avanzaba sin saber que aquellos que más lo odiaban serían, de alguna manera, los instrumentos a través de los cuales cumpliría su destino. Y así comienza la jornada de José,
el soñador elegido, cuyo brillante futuro no sería fácil, pero que, con perseverancia, demostraría a todos que, a veces, los sueños más imposibles pueden hacerse realidad. La historia de José está llena de giros y lecciones profundas, y uno de los momentos más dramáticos ocurre cuando sus propios hermanos, movidos por los celos y la envidia, toman una decisión cruel que cambiaría para siempre el destino de todos ellos. José era el hijo favorito de su padre Jacob. Desde muy joven, se destacaba entre sus hermanos. Y para empeorar las cosas, Jacob mostraba claramente su amor por José al regalarle una túnica multicolor, algo que nadie más en la familia tenía. La túnica era un símbolo de honor y distinción, y los hermanos de José, que ya sentían una gran rivalidad con él, se sintieron profundamente molestos. No podían soportar ver a José recibiendo tanto amor y atención mientras ellos se sentían dejados de lado, ignorados. Esta envidia creció día tras día. Para los hermanos, José no solo era el hijo más querido de Jacob, sino que también parecía sentirse superior, con su actitud y sus misteriosos sueños. José, con solo 17 años, tuvo 2 sueños que compartió con sus hermanos, sin saber lo mucho que esto los enfurecería. En el primer sueño, José se vio en el campo con sus hermanos, atando manojos de trigo. De repente, el manojo de José se levantó y quedó en pie, mientras que los manojos de sus hermanos se inclinaban ante él. En el segundo sueño, la escena era el cielo, y José vio al sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. Contó estos sueños, y sus hermanos no dudaron en expresar lo enfadados que estaban. Para ellos, José estaba actuando como si fuera más importante, más poderoso, y que un día todos se someterían a él. Ese orgullo, junto con el amor especial de su padre, alimentó aún más el fuego de la envidia. Un día, cuando Jacob envió a José a ver cómo estaban sus hermanos cuidando las ovejas, el plan de los hermanos se concretó. Cuando vieron a José acercarse con su túnica multicolor, supieron que era el momento adecuado para actuar. El odio que habían alimentado durante tanto tiempo explotó de golpe. Conspiraron entre ellos, tramando una manera de deshacerse de él de una vez por todas. Cuando José llegó, sin saber lo que le esperaba, sus hermanos lo agarraron y lo tiraron en un pozo seco, sin agua. Era un pozo profundo, oscuro y sin salida. Lo dejaron allí, esperando el momento adecuado para decidir qué hacer. El sufrimiento de José no solo era físico, sino también psicológico. Seguramente estaba aterrorizado, sin entender qué estaba pasando, y tal vez hasta con la esperanza de que sus hermanos se arrepintieran y lo liberaran. Pero eso no ocurrió. Mientras José estaba atrapado en el pozo, los hermanos se sentaron a comer, como si nada grave hubiera sucedido. Pero de repente, apareció una idea. Uno de los hermanos, Judá, sugirió que, en lugar de dejarlo morir en el pozo, ¿por qué no venderlo a los mercaderes ismaelitas que pasaban cerca? Podrían sacar provecho de eso, en lugar de simplemente matar a su hermano. Así, no serían culpables de matar a su propia carne y sangre. Los demás hermanos estuvieron de acuerdo con la idea y, rápidamente, José fue sacado del pozo y vendido por 20 piezas de plata. Los mercaderes ismaelitas se dirigían hacia Egipto, y José, ahora esclavo, fue llevado a una tierra lejana, con un futuro incierto y doloroso por delante. Al regresar a casa, los hermanos mataron un cabrito y sumergieron la túnica en su sangre. Con eso, fueron a ver a Jacob y le dijeron que José había sido atacado por un animal salvaje y devorado. Jacob, devastado por la noticia, no pudo consolarse. Creyó que su querido hijo estaba muerto, y el luto se apoderó de su hogar. Pero mientras todo esto ocurría, José estaba siendo llevado a Egipto, sin saber que su vida estaba a punto de tomar un giro inesperado. Él, que había sido rechazado por sus hermanos, comenzaría un viaje que, al final, sería la clave para salvar muchas vidas, incluida la de su propia familia. La envidia de los hermanos de José no solo le causó sufrimiento, sino que también dio lugar a una serie de eventos que, de manera sorprendente, cumplirían un plan divino y mayor. Dios, incluso en los momentos más difíciles e injustos,
estaba preparando a José para algo mucho más grande de lo que él podría haber imaginado. Después de ser vendido como esclavo por sus propios hermanos, José, el joven hijo de Jacob, se encontró en un lugar completamente nuevo y desconocido. Fue llevado a Egipto, una tierra lejana llena de misterios, donde todo era diferente a lo que conocía en su tierra natal. Pero, incluso ante tanto dolor y sufrimiento, algo dentro de él no se dejó vencer. La Biblia nos muestra que, aunque estaba en una situación difícil, Dios estaba con él. Esto significa que, incluso en las circunstancias más difíciles, José no estaba solo. José fue comprado por Potifar, un importante oficial del faraón, el rey de Egipto. Potifar era un hombre de gran autoridad, un comandante de la guardia del faraón, lo que significaba que tenía muchos sirvientes y esclavos bajo su mando. El lugar al que José fue llevado no era nada fácil, pero la Biblia nos dice algo increíble: el Señor estaba con José, y él prosperó. Génesis 39, 2. José, aunque era esclavo, comenzó a mostrar su inteligencia y habilidades de maneras sorprendentes. No permitió que las dificultades de la vida lo definieran. Al contrario, usó sus talentos para destacarse. José no solo cumplía con sus tareas, iba más allá. Era diligente, honesto y muy competente en lo que hacía. Esto llamó la atención de Potifar. Pronto, José comenzó a encargarse de todo en la casa de su amo. Potifar se dio cuenta de que todo lo que José tocaba prosperaba, que su casa se volvía más organizada y que los negocios iban muy bien cuando José estaba a cargo. José ganó tanta confianza de Potifar que ya no se preocupaba por nada, excepto por la comida que comía. Génesis 39, 6. Pero lo que realmente llama la atención en esta parte de la historia es la fidelidad de José. Él no solo se dedicaba a su trabajo, sino que también se mantenía fiel a su Dios, permaneciendo íntegro y honesto incluso en un lugar donde muchos podrían haber cedido a la tentación. Era, sin duda, un ejemplo de carácter y dedicación, y esto no pasó desapercibido. Su trabajo comenzó a reflejar su integridad, y esto hizo que José ganara una posición de gran confianza dentro de la casa de Potifar. Ya no era solo un esclavo, sino alguien que tenía poder y responsabilidad. La casa de Potifar se volvía cada vez más próspera, y todo esto sucedía porque José estaba alineado con los principios de Dios, incluso en circunstancias tan adversas. Era como si el ambiente alrededor de José se transformara por su presencia. No dejó que su condición lo definiera, al contrario, usó su fe y su inteligencia para marcar la diferencia donde estuviera. Se convirtió en una especie de administrador, cuidando los bienes de Potifar como si fueran propios. José fue un ejemplo de resiliencia y perseverancia, demostrando que, incluso en las peores situaciones, siempre hay una oportunidad para crecer y brillar. Y así, mientras José permanecía fiel, su amo prosperaba. Pero lo que nadie sabía era que esta historia apenas comenzaba, y que la vida de José, con todos sus altibajos, estaba a punto de dar un giro aún más inesperado. José, el hijo de Jacob, había sido vendido como esclavo en Egipto, pero dondequiera que iba, Dios lo bendecía. Ganó la confianza de Potifar, el oficial encargado de la guardia del faraón. Potifar, al darse cuenta de que todo lo que José hacía prosperaba, lo puso a cargo de toda su casa y bienes. José se convirtió en un hombre de confianza, admirado por su dedicación e integridad. Sin embargo, en medio de esta prosperidad, José pronto enfrentaría un gran desafío. Potifar tenía una esposa, una mujer hermosa y seductora, que rápidamente se interesó por José. Ella lo veía todos los días, y su mirada se volvía más fija, sus gestos más insinuantes. Poco a poco, comenzó a intentar seducir a José, pidiéndole que se acostara con ella. Sin embargo, José era un hombre de carácter. Sabía que eso sería un pecado contra Dios y contra su señor Potifar, quien le había confiado todo. La tentación era fuerte, pero él resistía, siempre diciéndole a la esposa de Potifar: ¿cómo podría hacer algo tan malo y pecar contra Dios? La mujer no se dio por vencida. Ella lo importunaba día tras día, haciendo propuestas e incluso volviéndose más audaz en su comportamiento.
José, con sabiduría, se apartaba y evitaba estar a solas con ella. Sabía que, cuanto más cerca estuviera, más difícil sería resistir. Hasta que, un día, ocurrió lo que José temía. La esposa de Potifar, sin que nadie estuviera cerca, agarró el manto de José y le pidió que se acostara con ella. Pero José no dudó, corrió. Corrió tan rápido que, al salir huyendo, dejó su manto en manos de ella. La mujer, furiosa por haber sido rechazada, tomó el manto y, en un acto de venganza, gritó. Comenzó a llamar a sus sirvientes y, con el manto en las manos, acusó a José de intentar atacarla. Cuando Potifar llegó a casa, su esposa, con lágrimas en los ojos, contó la historia falsa, que José había intentado acostarse con ella por la fuerza, pero ella gritó, y él huyó, dejando el manto atrás. Potifar, que confiaba en José, pero también tenía que escuchar a su esposa, se enfureció y ordenó que José fuera encarcelado, sin cuestionar la veracidad de la acusación. La injusticia de todo eso era clara para José. Sabía que no había hecho nada malo. Sin embargo, fue llevado a la prisión, un lugar oscuro y aislado, donde muchas veces las personas eran olvidadas. Pero José no se desanimó. Incluso en ese lugar, Dios estaba con él. Y como siempre en su vida, el Señor siguió bendiciéndolo. En la prisión, José pronto ganó la confianza del carcelero y fue puesto a cargo de otros prisioneros. No dejó que las circunstancias lo derrotaran, y su integridad y sabiduría se destacaron, como siempre. Sabía que, a pesar de todo, Dios estaba de su lado. Incluso en la situación más difícil, nunca dejó de confiar en el plan mayor que Dios tenía para su vida. La historia de José nos enseña algo poderoso. Incluso cuando enfrentamos tentaciones e injusticias, debemos mantener nuestra fe y nuestro carácter, porque Dios tiene un propósito mayor para nosotros, y en el tiempo perfecto, Él nos levantará. José, a pesar de estar encarcelado injustamente, nunca permitió que la desesperación se apoderara de su corazón. Sabía que su vida estaba en las manos de Dios, y no importaba cuán difícil fuera su situación, él creía que había un propósito mayor para todo lo que le sucedía. La prisión era oscura y sofocante, pero José nunca perdió su fe. Continuaba siendo un hombre de confianza, y aun en esas condiciones, su bondad y sabiduría no pasaban desapercibidas. Un día, dos hombres llegaron a la prisión. Eran siervos del faraón, el rey de Egipto. El copero principal y el panadero principal habían sido encarcelados por razones que el faraón ya no deseaba discutir. José, siempre atento a los que lo rodeaban, rápidamente notó que esos dos hombres tenían rostros tristes, lo cual era inusual. Estaban claramente angustiados, y José, siempre dispuesto a ayudar, les preguntó amablemente: ¿por qué están tan tristes hoy? Los dos siervos del faraón, aún sorprendidos de que un prisionero estuviera tan interesado en su dolor, respondieron que ambos habían tenido sueños esa noche, pero no sabían lo que significaban. Estaban perdidos, sin respuestas a lo que ocurría en sus mentes. José, que ya había aprendido a confiar en Dios, sabía que sus dones habían sido dados para algo más grande. Creía que el Señor podría usar este momento para cumplir su plan. Así que, con una calma impresionante, José respondió: las interpretaciones de los sueños pertenecen a Dios. Cuéntenme sus sueños, y Dios nos dará la respuesta. El copero principal, emocionado por la posibilidad de entender su sueño, comenzó a relatar lo que había soñado. Soñó que tenía una vid frente a él, y de la vid salían 3 ramas que brotaban y daban uvas. Tomó las uvas y las colocó en la copa del faraón. Era un sueño simple, pero José sabía que había algo más en el que solo uvas. Con sabiduría, José interpretó: las 3 ramas representan 3 días. En 3 días, el faraón restaurará tu puesto, y nuevamente le servirás, entregándole la copa, tal como lo hacías antes. Pero, una vez restaurado, por favor, acuérdate de mí y habla bien de mí al faraón para que pueda ser liberado de esta prisión. El copero principal quedó maravillado con la claridad y precisión de la interpretación. Pero el panadero principal,
al escuchar la buena noticia de que el copero sería restaurado, también quiso contar su sueño, pensando que, si el otro había recibido una buena interpretación, el suyo también podría ser favorable. Entonces, compartió que había soñado con 3 canastas de pan sobre su cabeza, y en la canasta superior había pan para el faraón, pero las aves venían y lo comían. José miró al panadero principal con una expresión seria y, con la misma confianza, dijo: Las 3 canastas también representan 3 días. Pero, a diferencia del copero, en 3 días el faraón tomará tu vida. Serás colgado, y las aves vendrán a comer tu carne. El corazón del panadero principal se apretó, pero las palabras de José eran claras y directas. Los 2 hombres, con sus sueños revelados, salieron de la prisión, y lo que José había profetizado sucedió exactamente como él dijo. El copero principal fue restaurado a su puesto, mientras que el panadero principal encontró un final trágico. José, sin embargo, no fue recordado por el copero principal, como había pedido. Una vez libre, el copero rápidamente se olvidó de José y siguió con su vida en el palacio. El prisionero que había interpretado sus sueños con tanta precisión seguía en la oscuridad, esperando la prometida libertad que parecía lejana. Pero José nunca perdió su fe. Aún en la prisión, sabía que Dios tenía un plan. Creía que algún día algo sucedería y que su historia de sufrimiento tendría un propósito mayor. La esperanza, al igual que la fe, es algo que puede resistir las peores tormentas de la vida. Esta historia nos enseña que incluso en los momentos más difíciles, cuando todo parece perdido, Dios tiene un plan para nuestras vidas. Como José, debemos mantener nuestra fe y confiar en que, incluso en las situaciones más inesperadas, Dios puede usarnos para lograr grandes cosas. Y, como Él, aunque no veamos una salida inmediata, siempre debemos creer que Dios está trabajando para nuestro bien. El faraón de Egipto, el hombre más poderoso de la tierra, tuvo una noche inquieta, atormentado por sueños extraños y confusos. Se revolvía en su cama, sin poder entender lo que esos sueños significaban. En el primer sueño, se vio a sí mismo de pie junto al río Nilo, el gran río que atravesaba Egipto. De repente, 7 vacas gordas y saludables emergieron del río y comenzaron a pastar en la orilla. Pero poco después, aparecieron 7 vacas delgadas y débiles, y estas vacas delgadas se tragaron a las vacas gordas. Sin embargo, incluso después de engullir a las vacas saludables, las vacas delgadas seguían viéndose débiles y enfermas, como si nada hubiera sucedido. Confuso, el faraón despertó, pero pronto volvió a quedarse dormido. Esta vez tuvo otro sueño: 7 espigas de maíz saludables y llenas de grano crecieron en un solo tallo. Pero de repente, aparecieron 7 espigas marchitas y quemadas por el viento oriental, que se tragaron las espigas saludables. El faraón despertó, una vez más desconcertado y angustiado. Sabía que esos sueños no eran comunes. Algo estaba tratando de comunicarse con él, pero, ¿qué significaban? Preocupado e inquieto, el faraón llamó a todos los sabios, magos y astrólogos de Egipto para que lo ayudaran a entender los sueños. Ellos intentaron de todas las maneras posibles, pero no pudieron encontrar una explicación. El faraón se enfureció, pero no sabía a quién recurrir. Fue en ese momento, en medio de su frustración, que el copero del rey, que había estado encarcelado junto a José años antes, recordó al joven hebreo que había interpretado sus propios sueños en prisión. El copero, lamentando haber olvidado a José durante tanto tiempo, corrió hasta el faraón y dijo: «Oh rey, hace muchos años, cuando estuve en prisión, había un joven hebreo llamado José que interpretó mis sueños y los de los otros prisioneros con una claridad impresionante. Él dijo que yo regresaría a mi puesto de confianza y que el jefe del panadero sería ejecutado, y todo sucedió exactamente como él dijo». El faraón, ansioso por entender el significado de sus propios sueños, mandó llamar a José de inmediato. Cuando José llegó ante el faraón, el rey le explicó los sueños y le pidió que los interpretara. José, con humildad y sabiduría, respondió: «No soy yo quien puede hacer esto, pero Dios, el Señor de los cielos, tiene el poder de revelar lo que el rey desea saber».
Luego, José explicó el significado de los sueños. Dijo que las 7 vacas gordas representaban 7 años de gran abundancia de alimentos en Egipto, mientras que las vacas delgadas y débiles representaban 7 años de hambre severa que vendrían justo después. Las 7 espigas de maíz saludables representaban los 7 años de prosperidad, y las 7 espigas marchitas indicaban los 7 años de escasez. José dijo que, debido a la gran crisis que se acercaba, el faraón debía prepararse durante los años de abundancia, almacenando grano para los años de hambre que vendrían. Impresionado por la sabiduría de José, el faraón quedó asombrado. No podía ignorar el poder de Dios que se manifestaba a través de José. Y fue así como el faraón, reconociendo el discernimiento del joven hebreo, lo nombró como el segundo hombre más poderoso de Egipto, encargado de administrar los recursos durante los años de abundancia y asegurarse de que el pueblo sobreviviera a la hambruna. José, quien alguna vez fue vendido como esclavo e injustamente encarcelado, ahora estaba en una posición de honor y autoridad, mostrando que, incluso en las circunstancias más difíciles, Dios nunca abandona a aquellos que se mantienen fieles y humildes. El faraón, por su parte, se sintió agradecido por haber encontrado en José al hombre adecuado para salvar a Egipto de la destrucción que se acercaba. Este evento marcó el comienzo de una gran transformación, no solo en la vida de José, sino también en el destino de todo Egipto y de las naciones vecinas. El faraón, con la ayuda de José, comenzó a preparar a Egipto para lo que estaba por venir, y todos esperaban ansiosos los años de abundancia para poder sobrevivir a los años de escasez. José había pasado por muchas pruebas en su vida, desde el momento en que sus hermanos, celosos de su favoritismo, lo vendieron como esclavo hasta su ascenso al poder en Egipto. Ahora, muchos años después, estaba en una posición de gran autoridad, como gobernador de Egipto, uno de los hombres más poderosos del imperio. Su historia era una prueba viva de que, incluso en los momentos más difíciles, Dios tenía un plan para él y para su familia. José, con su sabiduría y visión, ayudó a Egipto a superar una terrible hambruna que había azotado la tierra. Durante este tiempo de crisis, sus hermanos, que no lo reconocían en su posición de poder, viajaron a Egipto en busca de comida. Después de algunas revelaciones emocionantes y un reencuentro lleno de perdón, José reveló su verdadera identidad a sus hermanos, y la culpa que pesaba sobre ellos se disipó. Con esto, los acogió en su hogar y garantizó que su familia sería bien cuidada. Los tranquilizó, diciendo que, aunque ellos habían actuado con maldad, Dios había usado esa situación para algo más grande. No se preocupen, les dijo con una sonrisa que reflejaba la sabiduría adquirida en su viaje. Ustedes me vendieron como esclavo, pero Dios usó ese momento para colocarme en un lugar donde podría salvar a nuestra familia. Todo lo que sucedió fue parte del plan divino. Esa visión de José, de ver los acontecimientos de su vida a través del lente de la soberanía de Dios, es algo que marca profundamente su historia. Él sabía que no era la suerte ni los caprichos humanos los que lo habían llevado a Egipto, sino la voluntad de Dios. Sentía que su ascenso al poder tenía un propósito mayor: salvar a su pueblo y garantizar que la promesa de Dios, hecha a sus antepasados, se cumpliera. Con la llegada de su familia a Egipto, José tomó la iniciativa de proveer un lugar seguro para todos. Los estableció en la tierra de Gosén, una región fértil de Egipto, donde podrían vivir tranquilos y prosperar. Con los años, su familia creció y se multiplicó, viviendo como una nación dentro de Egipto. José, por su parte, nunca olvidó la promesa de Dios a sus antepasados, que sus descendientes regresarían a la tierra prometida. Antes de morir, José, ya anciano, sintió que el momento de su partida estaba cerca. Reunió a sus hermanos y, con un corazón lleno de fe y confianza en Dios, hizo una declaración que resonaría a través de las generaciones. Reafirmó la promesa divina, diciendo: Dios ciertamente los visitará y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. Con estas palabras, José no solo tranquilizaba a sus hermanos, sino que también dejaba un legado de fe para sus descendientes. Sabía que,
aunque él no presenciaría el cumplimiento total de esa promesa, sus hijos y nietos serían los herederos de la tierra prometida. José hizo un juramento, pidiendo que, cuando esto sucediera, sus huesos fueran llevados de regreso a la tierra de Canaán, para que su vida estuviera marcada por la esperanza de que Dios cumpliría lo que había prometido. Murió con la certeza de que, así como Dios había sido fiel a él en todas las etapas de su vida, también sería fiel a su familia y al pueblo de Israel. La promesa de Dios era eterna, incluso ante su muerte, José dejó claro que el futuro de su pueblo estaba en manos de un Dios que nunca fallaría.